le animo para que abra su Biblia un momentico ahí, hermano, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Gloria a Jesucristo para siempre. Amén. Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 17. Amén. Siéntense, hermanos, sentaditos. Gloria a Cristo para siempre. Amén. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Amén. El versículo 10 en adelante. Dice la palabra del Señor: Pablo y Silas, ¿en dónde? En Berea. Amén. Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, o sea, los hermanos de la iglesia de Berea, tenían, hermano, muchas cualidades, pero aquí exaltemos unas tres nada más. Y estos eran más nobles. Mira, hermano, era una cualidad de los hermanos de la iglesia de Berea. Amén. Eran nobles. Amén. Esto quiere decir que eran, ¿qué, hermano? Espirituales. Porque no se puede ser noble si no es espiritual. Amén. No se puede ser noble si no es espiritual. Dice, y estos eran más nobles, o sea, que superaban en nobleza a los demás hermanos. Eran más, dice, eran más nobles que los que estaban, ¿en dónde? En Tesalónica. Así que los hermanos de Tesalónica eran nobles, pero los hermanos de Berea eran más nobles. Amén. Los hermanos de Tesalónica eran espirituales, pero los hermanos de Berea eran más espirituales. Amén. Entonces mire que una iglesia se puede diferenciar de otra en la espiritualidad. Hermano, ¿en qué radicaba, hermano, la espiritualidad de la iglesia de Berea? ¿En qué radicaba? ¿Saben qué radicaba? En que los hermanos de Berea, inmediatamente la iglesia fue establecida, ellos inmediatamente colocaron, hermano, o promovieron el estudio de la Biblia. En eso radica la espiritualidad. Leamos lo que dice la palabra. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues, oiga, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Amén. Entonces mire, mis amados hermanos, si nosotros escudriñamos, si leemos detenidamente, vamos a ir encontrando unas cualidades muy preciosas. Amén. Y si hoy las aplicamos a la iglesia de hoy, imagínense la bendición de Dios. Amén. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, no recibieron el mensaje
no recibieron la palabra de cualquier manera. O sea, para ellos el evangelio no fue una información, no. Ellos no recibieron el evangelio como conocimiento, sino que la recibieron con solicitud, o sea, entendieron que era el evangelio del reino y pusieron por obra la palabra. ¿Sí ven? Pusieron por obra la palabra. Y dice aquí la Biblia, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Escuche bien, otra característica: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Amén. O sea que hubieron personas también muy importantes que en Tesalónica que en Berea se convirtieron a Cristo. Amén. Dice mujeres de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a la multitud. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y a Silas y Timoteo que se quedaran allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Amén. Entonces miren, mis amados hermanos, la iglesia de Berea es la única iglesia. Escúchenme bien, que este dato es bien importante. La iglesia de Berea, escúchenme bien, es la única iglesia fundada por Pablo que Pablo no les escribe, porque no hay necesidad de amonestar ni de exhortar, porque eran estudiosos de la palabra. En cambio, a los de Tesalónica 2 cartas les manda Pablo. A los de Roma 1 carta. A los de Corintio 3 cartas y una está perdida. Son 3 cartas que el apóstol Pablo, discúlpeme hermano, que me olvidé. Gloria a Jesucristo para siempre. Entonces, amados hermanos, que Dios nos ayude a entender la palabra. Amén. Mire lo que dice aquí en el versículo 19. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y usted no encuentra la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Berea. ¿Cómo le parece? No hay una carta. Es la única iglesia que Pablo no les escribe una epístola. Pero a las demás, a todas y a algunas les escribe fuerte, como a los corintios, para exhortarlos bien duro. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que les quiero transmitir en esta noche? La importancia de establecer escuelas de estudio bíblico en la iglesia. Eso, hermano, es la bendición de Dios. Es tanto así, mire, que usted no ve a Pablo exhortando, ni escribiendo, ni recordándole ningún tipo de doctrina a la iglesia de Berea. ¿Por qué? Porque desde su conversión fueron ¿qué?
estudiosos de las Escrituras. Recibieron la palabra con toda solicitud. Amén.